Cede ahora el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen. En uso de la tribuna, la senadora Angélica de la Peña Gómez. Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores. Sí, es verdad que no es un tema menor. Lo que estamos haciendo es reconocer la misma calidad que tienen los periodistas con defensoras y defensores de derechos humanos, por cierto, como lo establece la Ley de Protección de Periodistas y Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Era necesario actualizar, tomar la previsión de reforma, de actualización en el Código Penal Federal, en su artículo 51, que refiere ciertamente a agravar cuando se trata en una comisión de delito, cuando se tiene la característica de que esa persona tenga la función, la profesión de periodistas, y entonces era necesario también incorporar a defensoras y defensores de derechos humanos. Ese es el sentido de esta reforma. Nos parece conducente que se incorpore y se reconozca porque los defensores y las defensoras de derechos humanos, por desgracia, en este país, junto con periodistas, están en una situación de altísimo riesgo. Simplemente reconocer, por ejemplo, los datos de los últimos años, a partir del 2012, y tenemos un dato que llega hasta el 2014, necesitamos actualizarlo al 2018, pero en ese lapso de tiempo, 615 personas dedicadas a la Defensoría de Derechos Humanos sufrieron ataques. De esos, 41 personas fueron asesinadas, nada más en el lapso de 2012 al 2014. Y, por supuesto, sabemos que hay una ausencia de cifras oficiales para tener una actualización y saber, por cierto, cómo tiene que ser la política adecuada para resolver este grave problema. En México hemos constituido un mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, defensoras y defensores de derechos humanos, que están determinando medidas cautelares cuando invocan el mecanismo. Pero a eso solamente se dedica el mecanismo, no a la investigación y, por supuesto, a la respectiva fincación de responsabilidades penales para quienes perpetran este tipo de crímenes. Hoy, en el mecanismo, están 321 defensoras y defensores de derechos humanos protegidos con medidas diversas, medidas cautelares diversas, en donde también incluso que son rescatados de los lugares en donde han recibido amenazas. Muchos de ellos son sobrevivientes y han tenido que dejar sus domicilios, sus estados, y están resguardados en otros lugares. No es un tema menor. 321 defensoras y defensores de derechos humanos protegidos por el mecanismo de protección de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos. México, no es algo agradable que venga uno aquí a argumentar la importancia de una reforma, en este caso actualizar al artículo 51 del Código Penal Federal, pues a partir de argumentos que nos deben vergonzar. Es una vergüenza realmente, porque México es el segundo país en donde más agresiones sufren quienes se dedican a esta profesión. Estamos en segundo lugar, atrás de Guatemala. Es algo verdaderamente vergonzoso, de tal forma que sí es totalmente conducente esta reforma que hoy estamos presentando, la apoyamos y, por supuesto, consideramos que aunque esté ya incorporada para que pueda constituirse también un agravante cuando se sea una defensora o un defensor de derechos humanos, hay que insistir que, como se ha dicho y reconocido a nivel internacional, pues el Poder Legislativo mexicano es muy vanguardista,
ha hecho muy buenas leyes, ha impulsado muy buenas reformas, ha concretado la armonización de diversos tratados, ha escuchado incluso a las organizaciones de la sociedad civil, pero seguimos todavía en este país carentes de las políticas que implementen esas reformas. Aquí están los datos duros, necesitamos actualizarlos porque si no, no vamos a saber con certeza de qué tamaño es el problema que queremos, si es que queremos realmente resolverlo. Hoy quienes están en el mecanismo de protección claman por justicia y eso es lo que no tienen. Simplemente tienen medidas cautelares, pero hay que entrar al fondo del problema. Justicia ya. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Al no haber más